Hola y bienvenidos a Tucúa. Yo soy Daniel Jivillé. La disponibilidad de biosimilares para tratar enfermedades inflamatorias ha generado preocupación sobre el switch o el cambio de pacientes de un tratamiento basado en un biooriginal, a su biosimilar o biocomparable, como se les dice en México, para ahorrar costos. Algunos estudios publicados en los años previos respaldan la efectividad y la seguridad del cambio no médico y destacan los beneficios de comunicar la información sobre los biosimilares a los pacientes de manera positiva. En este episodio hablaremos un poquito más acerca de la evidencia que existe para el cambio no médico a biosimilares y de las estrategias que se pueden emplear para asegurar que sean utilizados de manera responsable y con un cumplimiento adecuado por parte de los pacientes. Hasta diciembre del año pasado, de 2019, 56 biosimilares han sido aprobados por la Agencia Europea de Medicamentos y 25 han sido aprobados por la FDA en Estados Unidos. Entre estos se encuentran biosimilares de adalimumab, etanercept e infliximab, que son medicamentos indicados para tratar la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la espondiloartritis axial, y otras enfermedades inflamatorias. Para otorgar la autorización para la comercialización a un candidato biosimilar, las agencias regulatorias requieren datos analíticos que establezcan una alta similitud estructural y funcional entre el biosimilar candidato y su producto de referencia, así como datos clínicos que demuestren parámetros farmacocinéticos y de eficacia equivalentes, parámetros de seguridad e inmunogenicidad comparables. Sin embargo, incluso con datos favorables basados en rigurosos estudios, muchos pacientes y proveedores de atención médica siguen siendo reacios a utilizar un biosimilar de menor costo en lugar del producto de referencia. De acuerdo a datos publicados en el año pasado, tanto de ensayos aleatorizados controlados, así como de registros observacionales, se respalda la idea de que la efectividad del cambio no médico de un biooriginal a un biosimilar, que conduce a ahorros sustanciales en los costos, no tiene realmente consecuencias clínicas adversas. También en 2019 se reportaron avances para comprender cómo discutir de manera más efectiva con los pacientes sus expectativas sobre la transición de un biooriginal a su biosimilar. El estudio más mencionado en este contexto es NORSwitch, que ha sido hasta la fecha el único ensayo clínico prospectivo, doble ciego y aleatorizado que ha investigado el resultado del cambio no médico de etanercept a su biosimilar. Basado en ello, el gobierno danés emitió una recomendación en abril de 2016 que, a menos de que las circunstancias individuales del paciente lo impidieran, todos los pacientes que reciben tratamiento con etanercept para la artritis reumatoide, artritis psoriásica o espondiloartritis axial se cambien a un biosimilar o se deban cambiar a un biosimilar. En el año pasado, en 2019, Glindborg y su grupo de colaboradores informaron las consecuencias de este cambio no médico en un estudio de cohorte de observación de mundo real que se llevó a cabo utilizando el Registro Nacional DANBio. Los investigadores identificaron a más de 2,000 pacientes que estaban siendo tratados con etanercept a partir de abril de 2016 y de los cuales el 79% hicieron la transición al biosimilar de etanercept. Compararon a los pacientes que hicieron la transición con otros 440 de estos más de 2,000 pacientes que no hicieron la transición y continuaron con el tratamiento con etanercept, y se analizó también una cohorte histórica de más de 2,300 pacientes que habían recibido tratamiento con etanercept antes de que el biosimilar estuviera disponible. Entre los pacientes que hicieron la transición al biosimilar no hubo diferencias clínicamente relevantes en la actividad de la enfermedad o en las tasas de recaída de las enfermedades entre los 3 meses inmediatamente anteriores y los 3 meses inmediatamente posteriores al cambio. Durante el año siguiente, la proporción de pacientes que se retiraban del tratamiento fue menor para los pacientes que habían pasado a biosimilar, 18%, que para los pacientes que continuaron con el tratamiento con el etanercept original, un 33%. Aunque la tasa de retención ajustada a un año en la cohorte de pacientes que hicieron la transición al biosimilar fue ligeramente inferior a la de la cohorte histórica de pacientes tratados con etanercept y ligeramente superior a la cohorte contemporánea de pacientes que continuaron con el etanercept,
En realidad, los datos arrojados indicaban que el cambio no médico era seguro y efectivo para los pacientes. Otro estudio evaluó a los pacientes que hicieron la transición a un biosimilar de infliximab, o sea, de infliximab original a un biosimilar de infliximab. Y en este caso, el biosimilar fue CTP-13, manufacturado por Celltrion y conocido en México como Remsima, y que se utiliza para varias enfermedades inflamatorias que incluyen la artritis reumatoide, la artritis psoriásica y la espondiloartritis axial. Este ensayo, que se publicó en 2017, demuestra que la transición a CTP-13 no fue inferior al tratamiento continuado con infliximab original en términos de empeoramiento de la enfermedad a la semana 52. En 2019, Gold y colaboradores publicaron los resultados de un estudio Open Label a 26 semanas, extensión de Northwich, en el que el 85% de los pacientes, de más de 210 pacientes que habían continuado el tratamiento con infliximab durante la fase de doble ciego, fueron tratados con CTP-13, y a esto se le denominó grupo de cambio, y el 89% de los que habían recibido CTP-13 durante este periodo continuaron con el biosimilar, el grupo de continuación. Las proporciones de pacientes en ambos grupos que presentaron un desenlace primario de empeoramiento de la actividad de la enfermedad durante la extensión a 26 semanas fueron comparables, 17 en el grupo que se mantuvo con el biosimilar y 12 en el grupo que cambió. Las concentraciones mínimas de fármacos y la incidencia de eventos adversos, las reacciones a la infusión y los anticuerpos antifármaco fueron similares en los dos grupos, como lo fueron durante la fase de doble ciego a 52 semanas. Por lo tanto, en este estudio prospectivo no se observaron diferencias en la seguridad o eficacia entre la continuación del tratamiento con CTP-13 y la transición de infliximab a CTP-13 durante 26 semanas adicionales. Por otro lado, en Dinamarca se publicó un estudio interesante en donde se hizo un análisis de los pacientes que recibieron un biosimilar de etanercept, que costaba prácticamente la mitad que el original. Se notó que los pacientes que recibieron el biosimilar, a sabiendas de que estaban recibiendo el biosimilar y sabían que era más barato, presentaron una falta de eficacia subjetiva en los instrumentos evaluados por pacientes, es decir, la escala visual análoga. Mientras que en las medidas objetivas, los índices de actividad que toman en cuenta el número de articulaciones inflamadas, dolorosas y las concentraciones séricas de proteína C reactiva o de velocidad de sedimentación globular, no se observaron estos efectos. Esto sugiere que el efecto nocebo, que se refiere a los síntomas adversos que podrían acompañar a la administración de una sustancia inerte, podrían haber contribuido a la interrupción del uso del etanercept biosimilar. Biospan fue un estudio prospectivo multicéntrico realizado en Holanda y publicado en 2018 que evaluó el efecto de una estrategia de comunicación estructurada sobre la continuación del tratamiento con etanercept biosimilar en pacientes con AR, artritis psoriásica o espondiloartritis axial. En este estudio, 625 pacientes con estas enfermedades acordaron un cambio voluntario de etiqueta abierta de etanercept a su biosimilar. El personal del Departamento de Reumatología y de la farmacia fue entrenado para aconsejar a los pacientes sobre el biosimilar, informándoles que tenía un menor costo y que tenía una menor incidencia de reacciones en el sitio de inyección, siendo estas las principales razones para cambiar, y discutiendo la posible respuesta de nocebo. Tras esta intervención, la tasa bruta de retención a 6 meses después de cambiar al biosimilar fue del 90%, que fue parecido a lo que se ve en una corte histórica de más de 600 pacientes tratados con etanercept original, 92%. Por lo tanto, la implementación de una estrategia de comunicación estructurada pareció mejorar la permanencia con el tratamiento usando un biosimilar. La presentación de información sobre los biosimilares en una luz positiva podría aumentar la aceptación por parte del paciente de estos medicamentos y, por lo tanto, alentar el cambio y mejorar la permanencia con el tratamiento. El año pasado, en 2019, Gastiger y sus colaboradores realizaron un estudio para evaluar el efecto de intervenciones educativas sobre los biosimilares enmarcadas de manera diferente en las percepciones que tienen los pacientes sobre estos mismos fármacos y su disposición a cambiar a un biosimilar. En este ensayo con grupos paralelos, fueron 4 brazos, que se llevó a cabo en Nueva Zelanda en 96 pacientes con una variedad de enfermedades reumáticas, se les presentó una de 4 explicaciones en video diferentes sobre biosimilares.
2 de las explicaciones presentaron un punto de vista positivo sobre los biosimilares y las otras 2 presentaron una actitud negativa hacia estos fármacos. Una explicación enmarcada positivamente y una negativa que también incluyó una analogía para facilitar la comunicación. Aquellos participantes que recibieron una explicación enmarcada positivamente creían que el biosimilar sería más efectivo y tenían más del doble de probabilidades de estar dispuestos a cambiar a un biosimilar que aquellos que recibieron una explicación enmarcada negativamente. Sin embargo, la inclusión de una analogía en la explicación no mejoró la comprensión más allá de lo logrado con el encuadre positivo únicamente. Por lo tanto, es importante enfatizar los beneficios potenciales de los biosimilares en cualquier estrategia de comunicación estructurada que esté diseñada para fomentar el cambio a biosimilares, el cambio y la permanencia a biosimilares. A medida que se generan más datos sobre la eficacia y la seguridad a largo plazo del cambio a biosimilares, tanto los pacientes como los proveedores de atención médica, y los reumatólogos principalmente, se van a sentir más cómodos con su uso. Debido a que la principal ventaja de usar un biosimilar en lugar de un biooriginador es la económica, los pacientes deben compartir o deben sentir que los ahorros se les comparten a ellos cuando se hace el cambio. En países con sistemas de salud socializados, como México, el uso de biosimilares de menor costo podría permitir que más pacientes accedan al tratamiento con medicamentos efectivos. Y te estamos viendo a ti, Insabi. Sin embargo, en países donde no existen sistemas socializados de salud y una gran parte del costo de los medicamentos corre a cargo de terceros pagadores, como en el caso de Estados Unidos, el paciente de manera individual debe asumir una responsabilidad financiera reducida y ese debe ser el premio o el beneficio también que el paciente obtenga, el pagar menos en forma de copagos más bajos o la exención del copago por estar usando un biosimilar en vez del original. Vamos a estar escuchando mucho más de biosimilares en el futuro y cómo abordar su uso, tanto para que nosotros, los reumatólogos, estemos convencidos de usarlo y que los pacientes también tengan una actitud positiva a estos fármacos, será fundamental para asegurar el apego a tratamiento. Agradezco mucho su atención y les recuerdo que pueden calificar este y otros episodios en iTunes y dejar sus comentarios en relación a este y otros episodios también en tucua.podbean.com. Hasta el próximo episodio.